Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Emilio Pineda y soy comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. He sido asesor en campañas políticas y también en candidatos. Soy experto en temas de media training, diseño de campañas, liderazgo, comunicación y también, desde luego, en temas de marca personal, formación de voceros y manejo de internet, manejo de crisis y manejo de redes sociales. En esta ocasión me toca impartir el sexto módulo de este diplomado, análisis político y campañas electorales, y bueno, pues hay mucho que platicar con ustedes, pero creo yo que lo más importante en estos minutos que vamos a estar platicando tiene que ver con el tema de la imagen. Miren, mucho se resume en el asunto de la imagen. La imagen lo es todo hoy en día. No olvidemos este principio importante que hemos escuchado por ahí. Imagen es percepción. Y esto es importantísimo porque no importa en realidad qué esencia tengas, cuál sea tu vida real, cuál sea tu desempeño profesional, en fin, ya sea candidato, funcionario público, figura pública, lo importante es lo que otros perciben de ti. Y si no estás comunicando adecuadamente, vamos a tener problemas en este sentido. Por ello hay que hacer un especial énfasis en los actuales tiempos que se están viviendo en la política mexicana. Hoy en día nos preguntamos cada vez más si es más importante el partido o el candidato. Y ahora que tenemos esta figura de candidatos independientes, bueno, pues la pregunta es todavía mucho más fuerte. ¿Es más importante el personaje? Yo me atrevo a decirles que sí, porque hoy en día la imagen del personaje es lo que nos va a dar esta sensación de confianza, de si voto por él, en fin, una serie de cosas. Debo comentarles en un principio que hoy en día, hablando de estas nuevas disciplinas como es el neuromarketing político, nos queda muy claro que en realidad la percepción de la plataforma política, de las propuestas, del discurso, pasan a segundo plano. Hay que hacerlo, hay que hacer el discurso, hay que hacer la plataforma política, hay que montar el sitio web ahí en internet, pero lo más importante es la sensación que deja el candidato en el público. Más allá de sus propuestas, una lista bien elaborada, en fin, una serie de cosas, lo que en realidad va a comunicar va a ser la actitud, el lenguaje verbal y no verbal del candidato, su imagen profesional y todos estos elementos que van a dejar una sensación en el cerebro del elector que se resume en una situación básica. ¿Confío en él o no confío en él? Así de simple, más allá de muchísimas cosas en las cuales yo puedo estar de acuerdo, me suena que este candidato es de izquierda o es de derecha o está de acuerdo con tales principios o esta filosofía. Lo importante es qué tanta confianza me deja el candidato. Por eso se convierte en algo importantísimo el tema de la imagen pública. Es muy interesante, por lo tanto, tener una adecuada gestión de la imagen del candidato. Hay que trabajar algunos elementos que son importantes en él. Por ejemplo, ¿qué es lo que transmite hacia las otras personas? Vamos a ver en clase una serie de arquetipos que se manejan con el candidato, que es muy importante. ¿Cuáles son estas figuras? Voy a decirles algunas de ellas rápidamente. Una de ellas, por ejemplo, es el héroe. Hay candidatos que funcionan como héroes y porque tienen un pasado interesante, porque su actividad política los ha llevado a protestar contra el sistema, en fin, una serie de cosas, y entonces nuestro candidato se convierte en un héroe. O por ejemplo, hay candidatos que no funcionan tanto como héroes, sino como amigos. Con este candidato me identifico, con este candidato siento que hay empatía, como que maneja lo que yo pienso, como que me lee la mente. Cada candidato va a generar un cierto arquetipo y hay que encontrarlo adecuadamente. Una cosa que yo aconsejo mucho a mis alumnos y que es muy importante es que no hagamos del candidato un personaje no auténtico, un personaje falso. Hay que explotar las características que tiene el candidato y no convertirlo en algo que no es, porque se va a notar. La gente es capaz de leer la incongruencia, la gente es capaz de darse cuenta que hay contradicciones en este candidato y entonces no van a tener la suficiente confianza, no les va a latir, como decimos los mexicanos. En realidad, si tú manejas mucho mejor
las características, las cualidades, los valores naturales de tu candidato, entonces vas a tener un candidato auténtico que va a generar confianza en los demás. He visto a muchos asesores hacer que el candidato se pare de determinada manera, que hable de determinada forma, y entonces se vuelve una especie de maniquí, un discurso falso, una persona sumamente forzada, y entonces ya no funciona en la confianza con los demás. Es muy interesante que un candidato de pronto a lo mejor es impulsivo, a lo mejor es violento, es agresivo en su forma de hablar, y entonces llega el asesor y dice: vamos a convertirte en alguien más tranquilo, más afable, más amigable. Sí, el problema es que cuando te ven en la cámara, en el spot comercial, en el mensaje, te van a ver bien, te vas a ver bien, adecuado, mesurado. Pero en tu proceder en la campaña, en tu proceder en la cotidianidad, vas a seguir siendo esta persona agresiva. No. ¿Cómo conviertes la agresividad, por ejemplo, en un asunto de confianza para el elector? Bueno, esta agresividad la puedes convertir en una persona que no se calla lo que piensa, que le dice a la autoridad lo que debe ser, que está en contra de la injusticia, en fin, una serie de valores que conviertan a esta agresividad en valores positivos a favor de una causa importante. No sé si me estoy explicando, pero esto es muy importante para ustedes. Por eso la imagen es fundamental. Un adecuado manejo de la imagen de tu candidato lo es todo en la campaña. Hay cosas muy interesantes que tienen que ver con la imagen del candidato, y esto también tiene que ver con su desempeño ante los medios de comunicación. Nunca dejen de entrenar a sus candidatos en medios de comunicación. Nosotros manejamos el Media Training, el entrenamiento de medios, que es precisamente esta posibilidad de practicar y enfrentarte a las diferentes circunstancias que normalmente un candidato se va a encontrar en una campaña. La entrevista banquetera, aquella que se arma en la calle, sin orden, todo mundo, todos los periodistas tratando de ganar la primera pregunta, desde ahí hasta una conferencia de prensa bien organizada, con una agenda, con un buen seguimiento de puntos. El media training es fundamental, porque si tu candidato no sabe cómo responder, no sabe qué es lo que se puede hacer frente a los medios y lo que no, va a tener una respuesta desafortunada, un resbalón o algún exabrupto que va a dar la nota que lamentablemente se va a ir al sensacionalismo y se va a perder el discurso que ibas y que tu candidato llevaba. Esto es importante. Por ejemplo, el candidato normalmente puede ser atacado en temas como su familia, su pasado en la administración pública, o el tema de finanzas, cómo se hizo usted rico, o cuántas posesiones tiene, a qué se dedican sus hijos. Vamos a suponer que a tu candidato le están preguntando cosas de carácter personal o cosas que considera delicadas o con las cuales se puede irritar. Esto es importante que se practique en el media training, porque incluso en estas preguntas incómodas es cuando algunos medios pueden cachar la nota y tener: miren cómo el candidato se fue, o miren cómo respondió de manera agresiva, en fin, y se olvidó el discurso que llevaba preparado en un principio. Por esto, en el entrenamiento de medios hay que ver qué tipo de entrevistadores puedes enfrentar, cuáles son los escenarios más frecuentes en los cuales vas a estar como candidato, y desde luego también, que es muy importante, cuáles serían las preguntas más incómodas, las preguntas más polémicas, los temas que pueden generar cierto conflicto, y de ahí desde luego destacar una buena respuesta, una buena salida. Es muy interesante que todavía hoy veo candidatos que no saben responder en temas, por ejemplo, el matrimonio de personas del mismo sexo, en temas del aborto, en temas de cómo se combatirá la delincuencia y el narcotráfico. Es impresionante, porque para mí, no sé qué opinen ustedes, pero para mí son preguntas que van a ser de cajón, van a ser preguntas frecuentes que te vas a encontrar en cualquier momento. Y que un candidato no esté preparado para una respuesta es lamentable. Ya, sobre todo si estás jugando hacia una candidatura importante, no importa, todas son importantes, pero necesitan verte preparado con una respuesta firme, con una respuesta clara. Por eso el entrenamiento de medios es fundamental. Esto lo vemos en las clases presenciales, se hacen prácticas al respecto, y desde luego, como les decía, se practican diferente tipo de escenarios.
Algo que es fundamental también en el entrenamiento de medios es abordar el tema del manejo de crisis. El manejo de crisis es fundamental porque todos los candidatos, ya sean nuevos, con mucha experiencia, recién ingresados a la política o con muchos años en la política, todos los candidatos pueden tener momentos débiles, situaciones que pueden crear algún tipo de conflicto, y esto definitivamente hay que prepararlo. El manejo de crisis es fundamental y, como digo yo, el manejo de crisis empieza desde la prevención. No se trata de que entres en acción cuando explotó la bomba, cuando tu candidato ofendió a alguien, cuando tuvo un exabrupto, se salió corriendo, se le fue a los golpes a una persona o gritó una palabrota delante de todos. No, lo importante es preparar la crisis desde antes. ¿Qué podría pasar en caso de? ¿Qué pasaría si tocan este tema delicado? ¿Qué pasaría si llega el adversario y se pone agresivo conmigo? Toda esta serie de escenarios son importantes para prevenir las posibles crisis que el candidato podría enfrentar. El candidato o el funcionario ya en el trabajo, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Si ustedes tienen este manejo de crisis anticipado, preventivo, van a tener mucho menos probabilidades de enfrentar una crisis en la realidad. Ahora, si se da la crisis, porque se puede dar, todos los candidatos son vulnerables a tener un momento difícil provocado por ellos o provocado por terceras personas, bueno, entonces tener una respuesta afortunada, bien manejada, bien contenida y que la opinión pública siga manejándose en favor de tu candidato. Esto es importante. El manejo de crisis es fundamental para que los candidatos tengan un trayecto y una carrera mucho más libre de obstáculos, digámoslo así. Entonces esto es muy importante. No se olviden que la opinión pública otra vez es percepción, imagen es percepción y la opinión pública se puede manejar en favor o en contra. He visto candidatos hace muchos años. Viví el caso de un candidato que en algún evento público en una universidad soltó una palabrota, ¿no? A mí no me gusta el término de malas palabras, pero bueno, digamos que soltó una palabrota. En ese entonces a ese candidato le dijeron, ¡ay, ese candidato, claro, yo lo conozco, ese es muy grosero, ¿verdad? Una ocasión lo dijo y lo catalogaron como el candidato grosero. Dice un refrán muy antiguo, matas a un perro y te van a llamar mataperros. Entonces aquí es muy importante que tu candidato, en este caso si lo eres tú eres el candidato, evites estos exabruptos, evites estas puntadas. Hay candidatos que hacen chistecitos porque quieren sonar simpáticos o quieren contestarle al adversario con cierta ironía, cierto sarcasmo. Y entonces generan un chiste desafortunado, misógino, discriminatorio, ofensivo, y de ahí se marcan para toda su vida. Hay que tener mucho cuidado con esto. Yo lo manejo en un libro que tengo que se llama Las 20 claves del Media Training, en el cual digo, esto es una ley. Si no eres chistoso, no intentes serlo. Ser gracioso como candidato requiere mucha práctica, cierto talento y la verdad, cierta naturaleza para hacerlo. Si no lo eres, no lo intentes porque vas a salir mal parado. Hay muchas situaciones que marcan de por vida a los candidatos y aun cuando ya son funcionarios, continúan en ese plano. Por ejemplo, lo deben tener ustedes muy presentes. ¿Se acuerdan? El candidato a la presidencia de la República, el candidato Enrique Peña Nieto, es invitado a una feria internacional de libro. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron los 3 libros que marcaron su vida? Son 6 minutos de divagación, de respuestas ambiguas, de contradicciones. Y aquí la pregunta es que nadie previó. Si vas a una feria de libro, ¿no crees que te van a preguntar cuáles son tus libros favoritos, tus autores favoritos? Es como si yo fuera a una feria del jazz, una presentación internacional de jazz, y te preguntan de entrada, ¿te gusta el jazz? ¿Cuáles son tus músicos de jazz favoritos? Es impresionante que ese candidato no hubiese estado preparado para el momento. Y no se enojen, pero la realidad es que hay un Enrique Peña Nieto antes de la Feria del Libro y un Enrique Peña Nieto después de la Feria del Libro. Esta situación de ser una persona ignorante, de ser una persona que no lee,
aunque sí lea, y aunque no sea ignorante, pero la percepción quedó de una persona que no puede citar 3 libros, una persona que no puede ser congruente en un relato de estos libros, y entonces queda como una persona sumamente ignorante. Lo repito, no se trata de que sea la persona realmente ignorante o no, se trata de la percepción. Entonces, resumiendo y para finalizar este bloque con ustedes, hay que concentrarnos en la gestión de la imagen pública de nuestros candidatos. Aquí es fundamental. Si ustedes están metidos en el discurso, en la campaña, en el diseño del logotipo, está bien. Pero si no le ponen especial atención a lo que finalmente el electorado va a sentir acerca de su candidato, no a pensar, a sentir, fíjense, estoy involucrando emociones, bueno, estamos perdiendo mucho tiempo. Por eso personas brillantes, por eso personas con grandes propuestas no avanzan en las campañas electorales. Porque lo que queda en la gente es la sensación. Hay que dejar una sensación de una persona capaz, profesional y sobre todo que genere confianza para que el destino del municipio, del estado, del poder legislativo o de la presidencia de la República quede en buenas manos. Esa es la sensación que debe quedar finalmente en el elector. Así que hay que meternos también en esta parte de la imagen como un elemento de carácter sensorial y emocional. Y bueno, pues el discurso dejémoselo a quienes redactan buenos discursos. Pero es muy importante eso, que tengamos muy bien manejada la imagen de nuestro candidato. Muchas gracias por ver este video y espero que nos veamos en persona muy pronto. Pásenla bien. Hasta pronto.